Bio Bio Televisión, con el auspicio de Smart Report, te ayudamos a optimizar los costos y gestionar tu flota. Presenta Radiograma. Con Smart Report, controla el gasto en TAC y peajes de tu flota. Visítanos en smartreport.cl. Hablemos acerca de una de las polémicas de las últimas semanas y que amenaza con seguir siéndolo, ¿no? Que es lo que tiene que ver con las pensiones de gracia entregadas por el Ejecutivo, por el presidente Gabriel Boric, y que han tenido un informe lapidario de parte de la Contraloría en varias materias respecto de la certificación médica de esos casos, en algunos de esos casos, y también personas que tenían antecedentes penales. Algunos dicen que no existía la exigencia de no tener esos antecedentes penales, que no tenían manejo de la información, también lo decía ayer la ministra del Interior, Carolina Toá. Pero bueno, en una entrevista en televisión, la ministra anunció que 25 de esas pensiones de gracia van a ser revocadas y que además hay otros casos, porque dice que se va a revisar carpeta por carpeta, van a ser revisados en los próximos días. En la oposición indicaron que la medida llegó tarde e hicieron un llamado al gobierno a dejar de movilizarse por la presión social y política. Daniela Ruiz-Tagle, buenos días. Hola, Daniela. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Los saludo desde Ancud, en donde ya se espera que el presidente de la República, Gabriel Boric, llegue en los próximos minutos a reunirse con alcaldes, justamente en este lugar. 8 grados que van a recibir entonces al mandatario en lo que es el retorno de sus vacaciones. Un retorno de sus vacaciones en donde tendrá que lidiar con una serie de flancos abiertos para el Palacio de la Moneda. Entre ellos, lo que tiene que ver con las pensiones de gracia. Estas pensiones de gracia que fueron entregadas, recordemos, a personas que tienen antecedentes penales, pero no solo eso, sino que también a personas que no acreditaron, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con el informe médico, y es por ello que han surgido una serie de críticas hacia el Ejecutivo, hacia el Instituto Nacional de Derechos Humanos a propósito de este tema. Ayer la ministra del Interior, Carolina Toá, confirmó que 25 pensiones de gracia se van a dejar sin efecto y que otros casos van a ser revisados en los próximos días. Recordemos que el presidente Gabriel Boric, antes de salir de vacaciones, que fue hace poco más de una semana, ya había firmado un caso en relación a una persona que había producido material pornográfico infantil y que estaba recibiendo este beneficio. Lo cierto es que ese decreto ya está firmado para que esta pensión de gracia quede sin efecto. En el programa Mesa Central de Canal 13, la jefa del gabinete, la ministra del Interior, Carolina Toá, aclaró que no se dejará sin beneficio a personas con pérdida ocular, debido a que el gobierno definió que hay daños que tienen tal cuantía que no es relevante que hayan antecedentes penales. Además, también señaló que la situación de las pensiones de gracia es indignante y que el proceso de otorgamiento tuvo falencias que se tienen que corregir. Un anuncio que se dio en medio de las críticas que han surgido desde diversos sectores políticos en materia de pensiones de gracia y que han generado cuestionamientos hacia el Palacio de la Moneda. Se refirió respecto a este tema el día de ayer el jefe de la bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum. Lo cierto es que Renovación Nacional, en su artículo transitorio, propone hacer esta revocación inmediatamente a quienes tengan antecedentes penales, pero fue desestimado por los partidos de gobierno. Por lo tanto, los llamamos a hacer una reflexión rápida y tomar una acción decidida para que el octubrismo y la violencia no siga estando presente en el gobierno y que es rechazada por la gran mayoría de los chilenos. Otras voces del sector también hicieron un llamado al Ejecutivo a asumir responsabilidades y también a dejar de movilizarse por la presión social y política, haciendo referencia a las críticas que han surgido desde el mismo oficialismo hacia la idea de revocar este beneficio. Es en esa línea que el diputado y jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, dijo que el gobierno tiene que madurar y aprender a asumir los costos de sus acciones. Lo escuchamos. El gobierno tiene que asumir que para avanzar a veces tiene que pagar costos. Es un costo sin duda retrotraer esas pensiones de gracia, pero tiene que hacerlo para salir de la situación en la que hoy día se está inmerso el gobierno, el Ministerio del Interior, el subsecretario del Interior y el propio Instituto de Derechos Humanos.
Recordemos que se había generado una controversia, una polémica entre el Ejecutivo y el Partido Comunista, toda vez que el PC ya incluso había anunciado, al menos en voz de algunos dirigentes, que iban a ir al Tribunal Constitucional o incluso a otras instancias para detener el hecho de que el presidente quiera dejar sin efecto, ¿no es cierto?, estas pensiones de gracia. Lo cierto es que ayer hablamos, por ejemplo, con el jefe de la bancada del Partido Comunista, Luis Cuello, respecto a este tema. Esto fue lo que respondió. Respecto a las pensiones de gracia otorgadas de forma indebida, como ha señalado la Contraloría, claramente procede su revisión o revocación. Sin embargo, el grueso, la gran mayoría de las pensiones de gracia fueron entregadas de forma legítima, como una forma de reparación a las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo el gobierno de Sebastián Piñera. Bueno, recordar que la semana pasada se difunde este informe de la Contraloría General de la República que genera esta polémica, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con el otorgamiento de estas pensiones de gracia. Entre otras cosas, el gobierno reveló que 58 de los 419 beneficiados tienen antecedentes penales, incluyendo delitos violentos. Además, en el informe se establece que 19 expedientes no presentaban antecedentes médicos. La mayoría de las críticas apuntaron a la figura del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien, recordemos, ha sido valorado durante estos años de gobierno por parte de la oposición y que ahora está viviendo, se podría decir que sus primeras roces con este sector político. Incluso algunos parlamentarios, como el diputado RN Diego Chalper, decía que la continuidad o la gestión de Manuel Monsalve está en entredicho a propósito de esta situación. Lo cierto es que desde el Partido Socialista salieron a respaldar al subsecretario, fue el diputado jefe de la bancada de esta colectividad, Daniel Manucheri, quien aseveró que Monsalve ha trabajado con dedicación y también profesionalismo. El subsecretario Monsalve ha realizado una buena tarea en la lucha contra la delincuencia. Ha trabajado con dedicación y profesionalismo y existe una buena evaluación del trabajo que ha realizado en el control del crimen organizado. Recordemos que la ministra del Interior, Carolina Toá, también respaldó al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Lo hizo en este programa, Mesa Central de Canal 13. Katy Nivaldo, la ministra del Interior, se refiere también a este oficio que envió el Instituto Nacional de Derechos Humanos en el año 2022, recordemos, en donde se advertía que el organismo no contaba con las capacidades para acreditar las afectaciones de los postulantes a las pensiones de gracia. Al respecto, la jefa del gabinete aseguró que las inquietudes presentadas en el documento fueron resueltas en reuniones de trabajo que fueron presenciales, que se abordaron incluso con el presidente de la República, en donde participa el Ejecutivo y el INDH. En cuanto a la lista judicial de las pensiones de gracia, el Ministerio Público ya abrió, recordemos, una investigación de oficio a propósito del otorgamiento de lo anterior. Ayer el fiscal nacional Ángel Valencia, también en conversación con Canal 13, se refería a este tema y señalaba que acá se podrían constituir una serie de delitos, como por ejemplo prevaricación o fraude de subvenciones, en el caso de que sean los propios beneficiados que hayan accedido de manera fraudulenta a estos pensiones. Lo cierto es que él dice que por lo general cuando la Contraloría emite un informe es respecto a actuaciones de funcionarios públicos y por lo general las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público es en relación a lo que sale de la Contraloría General de la República. Así que muy probablemente por esa arista va a estar enfocada la investigación. Lo cierto es que esto va a depender del fiscal encargado de este caso. Katy Nivaldo. Claro, quedan varias preguntas sin responder. Uno, ¿algunas de estas personas fueron inducidas a postular? ¿Algunas de estas personas fueron guiadas, llevadas de la mano en el proceso de postulación? Estoy diciendo por razones políticas, por cercanías con alguien, por alguna autoridad. Es una primera pregunta. Porque aquí hay algo bien grave. Hay personas que efectivamente fueron víctimas de violación a sus derechos humanos en el contexto de las protestas, ¿no es cierto? Y esa calidad empieza a verse dañada, deteriorada, cuestionada por estos casos fraudulentos. Eso también hay que decirlo, o sea, eso es grave. Y lo segundo tiene que ver con que todo esto afecta al presidente de la República, porque generalmente es como él que firma, más allá de los antecedentes que se escondieron, no le pasaron. Bueno, finalmente hay una responsabilidad personal del presidente de firmar estas pensiones de gracia, si esto pasa por su firma.
es algo excepcional. Y nuevamente quedan entredicho, por lo tanto, claro, la capacidad de los equipos, en este caso del Ejecutivo, bueno, de certificar, a no ser que se haya querido hacer así, que finalmente hubo una voluntad, y por eso hay que ver si aquí hubo alguien que hizo estos trámites guiando a personas para que postularan. La pregunta es si aquí hubo voluntad de alguno de efectivamente que accedieran a pensiones de gracia a gente que no lo meritaba porque tenía, entre comillas, otras cualidades para quienes lo inducían a esto, que eran, no sé, una cercanía política, personal, etcétera, etcétera. Pero queda absolutamente en entredicho la capacidad del presidente de la República para tomar decisiones a partir de los antecedentes que le entregan. Lo otro es que efectivamente, y ahí está la posibilidad, no hayan sido entregados todos los antecedentes del presidente de la República, o le pasan los papeles para que firme, digamos, también pasa eso, ¿no? Tiene que firmar. Y quienes debieran actuar como filtros no lo hacen. Dice que iba a haber un sumario. De eso no se sabió nada. Si hay responsable de esta negligencia grave que ha hecho que el presidente de la República quede nuevamente en entredicho en virtud de las decisiones que toma. No se sabe nada del sumario, ¿no es cierto? O de los sumarios. No de los resultados. Lo cierto es que en la Subsecretaría del Interior ya se inicia un sumario. Cuando ellos son notificados por parte de la Contraloría respecto a esto fue hace varios meses ya, y claro, mantienen en secreto esta polémica, naturalmente, pero resultados de aquel sumario no hay indicio, no hay luces de aquello. Estas 25 personas, Dani, que van a ver revocadas sus pensiones de gracia, ¿qué características tienen en común? Porque, a ver, ayer la ministra en esta entrevista que estamos comentando, en donde hace esta confirmación, ¿no?, de 25 personas a las que se les va a revocar la pensión de gracia, dice que la pensión de gracia no es por mérito ciudadano, esta pensión, ¿no? No es por mérito ciudadano, sino que es por haber sido víctima de una cuantía tal que merezca tener esta pensión de gracia por violación a los derechos humanos por un ente del Estado. Pero estas personas a las que se les va a revocar, ¿qué características tienen en común? Tiene que ver con la certificación médica, que era fraudulenta, tiene que ver con los delitos que cometieron anteriormente y que consideran en el Ejecutivo que sí se merecen una revocación. Claro, recordemos que habían 19 casos de personas que no habían acreditado de manera médica, ¿no es cierto?, esta facultad para poder acceder a las pensiones de gracia. El Instituto Nacional de Derechos Humanos finalmente entrega 10 casos, entrega más antecedentes, y ahí el número se reduce a 9. Estas 9 personas están en observación y también serían parte de estas 25 personas a quienes se les revocaría o se les dejaría sin efecto pensiones de gracia. Ahora, la ministra Toá se refiere a personas con delitos, con condenas por delitos violentos. Por ejemplo, homicidio. Esta persona que estaba condenada por producción de material pornográfico infantil. Lo que tienen en común son los delitos violentos. Ahora, ojo, porque la ministra del Interior, Carolina Toá, el día de ayer fue consultada respecto a, por ejemplo, ¿qué pasa si una persona tuvo una lesión ocular, pero aún así tiene una condena por producción de material pornográfico infantil u homicidio? Va a prevalecer el tema de los derechos humanos y esa persona va a seguir recibiendo la pensión, ¿no es cierto? Entonces, son personas que, si bien pudieron no haber acreditado su situación médica, también personas con delitos violentos, pero lo cierto es que no se trata de personas, ya está descartado que personas con trauma ocular, esos casos no van a ser revocados, no van a quedar sin efecto. Claro, más allá del delito que hayan cometido. Claro, es en uno de los criterios, porque entiendo yo que porque también hay casos, ¿no? Está acreditado que hay personas que dijeron haber sufrido la mutilación ocular o el daño ocular que implica la pérdida de la vista de uno de sus ojos, que también habían presentado documentos falsos o con lesiones anteriores a los días del estallido, lo que se ha acusado. De ahí que llama mucho la atención que sea como tan poco serio, poco riguroso la presentación. Algunos presentaron fotografías que los ubicaban en el lugar en donde se estaba realizando una revuelta. Recordemos que eran días de violencia muy, muy aguda, muy terrible, muchos días también. Entonces me imagino que esa será la opción, ¿no? Que sea falso finalmente el que quedaron en esa condición de mutilación ocular.
Exactamente, casos en donde no se haya acreditado, ¿no es cierto?, de manera fidedigna el tema de las violaciones a los derechos humanos, pero esos son ciertos casos, no son los 25 casos, porque ya se reduce a aquellas personas con irregularidades en los antecedentes a 19, 20, de 418. De ese hay un número de más de 60 que es de personas con delitos violentos. Y de ese grupo salen estos 25 que ya son los que se firmarían esta semana. No se descarta que las próximas semanas se sigan firmando más decretos, todo en estudio en relación a los antecedentes que se tengan a la vista. Vamos a ver quién va a proporcionar los antecedentes, porque ya sabemos que el Instituto Nacional de Derechos Humanos dice que no está capacitado para entregar ese tipo de antecedentes. Claro, y solo una cosa respecto al estallido. Aquí hubo muchas víctimas, pero también hubo otras víctimas que perdieron todo, que les quemaron sus locales, y de eso nadie se preocupó, fíjate. O sea, también hay aquí un dato... Y no una vez, eran semanas completas en que estaban... Meses. Desarmando... Meses, o sea... un lugar, por ejemplo. Usted puede visitar muchas ciudades del país donde hay locales que desaparecieron, locales comerciales, pequeños emprendedores, comerciantes pequeños. Pues vino además la pandemia, así que eso los remató mucho. Claro, y de esa persona nadie dice nada, fíjese. O sea, fueron también víctimas de esa zonada, pero claro, no tienen capacidad de movilizarse, de exigir. Hay historias de vida que se perdieron, en el sentido, gente que tenía un tinglado para vivir con su familia, para financiar, y eso desapareció. O sea, hay mucha gente que cayó y nunca tuvieron una mano tendida, digamos, de ninguna autoridad para levantarse. Entonces, también desde esa perspectiva hay un sesgo, ¿no?, que para muchos es muy, muy injusto. Gracias, Daniela. Sí, yo quiero, antes de despedirte, Dani, quiero preguntarte acerca de las actividades del presidente, porque vuelve de sus vacaciones, ¿no? Estaba con esta semana y algo que se tomó de vacaciones y ahora retoma la agenda en Chiloé con varios días que va a estar en la isla. Exactamente, se encontraba en Puyehue, nosotros ahora estamos acá en Chacao, en Ancud, precisamente en el edificio público de Chacao, a las afueras. Se va a realizar una reunión con los alcaldes, entre el presidente de la República, Gabriel Boric, y los alcaldes, los delegados también. De hecho, escuchaba, no sé si se lograba escuchar el sonido del helicóptero. Yo creo que puede ser el presidente Gabriel Boric, que ya está llegando. Tiene actividades regionales, tiene actividades locales con autoridades de la zona, y posteriormente, ya cerca del mediodía aproximadamente, tiene una actividad con la ministra de Obras Públicas, Jessica López. Van a encabezar una visita de obras del puente Chacao, y ya en la tarde también tiene una actividad en el muelle pesquero junto al ministro, la ministra subrogante de Economía. Ojo, porque se espera que el presidente Gabriel Boric entregue declaraciones, pero que no conteste preguntas durante esta jornada. Eso es relevante. ¿Por qué? Porque la vocera de gobierno, Camila Vallejo, está de vacaciones. Entonces teníamos la duda de quién va a entregar la vocería oficial de esta semana, y lo va a hacer el ministro de la SECPRES, Álvaro Elizalde, según nos informan desde el Palacio de la Moneda. Así que atentos a eso. Nosotros, por supuesto, vamos a estar ahí atentos a lo que hable el presidente de la República, por supuesto intentando preguntarle respecto a todas estas polémicas que giran en torno a la moneda y que ahora él las tiene que enfrentar en su retorno de vacaciones. Gracias, Daniela. Buenos días. Quedamos en contacto. Daniela Ruiz-Tagle, que está en esta gira del presidente, en esta visita del presidente a la isla de Chiloé, con varios días que va a estar ahí con variada actividad. Se podía ver también ahí un sol esplendoroso en esa zona de la región de los lagos. Volvamos al tema de las pensiones de gracia, porque diputados de la bancada de la UDI solicitaron una sesión especial para votar el proyecto que regula el proceso de otorgamiento de las pensiones de gracia. Parlamentarios del oficialismo criticaron la idea, apuntando a que el gobierno ya tomó medidas para revocar el beneficio. El informe es de Gabriela Piña. La bancada de diputados de la UDI solicitó una sesión especial para votar el proyecto que busca revocar por ley las pensiones de gracia otorgadas a personas con antecedentes penales, además de regular el proceso de entrega del beneficio. Solicitud que tiene por objetivo que la iniciativa sea votada antes del receso legislativo del Congreso. Al respecto, el diputado de la UDI, Henry Leal, enfatizó en que la discusión en torno a las pensiones de gracia debe ser una prioridad, que debe ser resuelta a la brevedad.
más allá de la facultad que tenga el presidente por la vía reglamentaria o administrativa. Aquí tenemos que actuar con prontitud y con señales claras. Y sería poco entendible para la ciudadanía que este tema lo dejemos para marzo, cuando seguramente habrá otras contingencias. La política no puede ser oído sordo y tiene que fijar sus prioridades. Y este es un tema que debe avergonzar a la clase política y tiene que ser resuelto a la brevedad en una sesión especial que hemos pedido. Desde algunos sectores del oficialismo criticaron la idea de los parlamentarios de la UDI, a quienes acusaron de buscar un punto político en medio de la controversia por las pensiones de gracia y apuntando que el gobierno ya tomó medidas para revocar el beneficio. En tanto, tomando en consideración que la iniciativa no cuenta con urgencia del gobierno, la idea de que sea votada de manera previa al receso legislativo es compleja. Por esta razón, será el presidente de la Cámara Baja, el diputado del ADC Ricardo Cifuentes, quien deberá